7 sí. ¿Dicen amén a eso? Ah, chulada. Vámonos una hora de reflexión. Abran su Biblia. ¿Cuántos vinieron con ganas de escuchar palabra de Dios? Pero más temprano, ¿verdad? Ok. Vamos entonces al Evangelio según San Marcos, capítulo 5. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, relata la historia cuando Jesucristo recién está bajando de una barca. Mientras él iba en la barca, hubieron problemas. Se levantó una gran tempestad. Jesucristo detuvo la tempestad, y al llegar él a la orilla, a un territorio que se llamaba Gadara, había un hombre poseído por los demonios. Y relata en la historia que la gente le tenía mucho miedo a aquella persona. Y le tenía mucho miedo porque era un hombre indomable. Era un tipo que entre todas las personas lograban amarrarlo con cadenas. Y cuando aquel estaba amarrado, cuando se le manifestaban los demonios, reventaba las cadenas, agarraba piedras y se lastimaba él solo. Y era un problema llegar a aquel sector. Cuando Jesucristo baja de la barca, el hombre lo ve de lejos, y la palabra de Dios relata que aquel hombre se acercó. Y cuando llegó frente a Jesús, estoy en el verso número 6, dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Fíjese que yo quería hacer relevar mucho esta parte, porque los demonios dicen la frase te conjuro. Fíjese que cuando se habla de un conjuro, a todos se les va a la mente a aquella película de miedo, ¿verdad? Pues conjuro significa invocar a un ser supremo. Conjuro significa invocar a alguien superior. Y los demonios, cuando están frente a Jesús, se arrodillan frente a él y le dice: te conjuro en el nombre de Dios. Es decir, los demonios mismos, el diablo mismo, reconoce la superioridad de Dios y se encomiendan en el nombre de Dios para no ser perjudicados. Ahora, ¿cuánto más nosotros debiéramos reconocer a Dios en nosotros, vivir conforme lo que Dios pide de nosotros y llevar a cabo lo que Dios solicita que nosotros hagamos? Y por eso es que me centro un momentito nada más en esta parte, y luego nos vamos al final de esta historia. Estamos en el verso número 20, verso número 19, perdón. Cuando ya termina aquel proceso, todos lo conocemos, ¿verdad? Y usted me quiere decir: hermano, apúrese que ya van a ser las 7. Fíjese que cuando llegó el endemoniado, se postra frente a Jesús, le dice: te conjuro que no nos hagas ningún daño, ¿verdad? Te conjuro en el nombre de Dios. Y luego le dicen: allá hay un hato de cerdos, concédenos ir para allá. Jesucristo les da el ok, y aquellos se van para donde están los cerdos se van al despeñadero, y eran más de 2,000 cerdos. Ahora, según se entiende en esta historia, lo que ocurría aquí era que muchas personas de Gadara tenían cerdos, no eran de un solo dueño. Entonces aquellos 2,000 cerdos eran de varios dueños,
y le pagaban a un grupo de guardianes para que pasara llevando los cerdos. ¿Cuántos se acuerdan que antes se hacía así aquí en Bárcenas? Que pasaban, traían vacas de por allá abajo y luego pasaban tocando aquí, les sacaban las de aquí arriba. Yo creo que ahora vacas solo las que están por aquí, por donde hermana María de Canté y las de Leonel, ¿verdad? Ya no hay más en Bárcenas. Pero lo que se hace es que se contrata a una persona responsable y esta persona va llevándose todas las vacas. Así pasaba en Gadara. Aquellos guardianes se pasaban llevando todos los cerdos de la región y los iban a apacentar. Entonces, cuando Jesús le autoriza a los demonios meterse en los cerdos se van al despeñadero y se matan todos los cerdos. Eso significa que todos los dueños de aquellos cerdos se quedaron muy enojados con Jesús. Y los guardianes se fueron a denunciar a Jesús y a decirle a los dueños de los cerdos: mire, vino un hombre y se plantó allá y le metió los demonios a los cerdos y todo lo que usted tenía se echó a perder. ¿Cómo tomaríamos nosotros si nuestro negocio se va a la quiebra en un segundo porque Jesús le dice a nuestros cerdos: vayan y que se mueran todos con los demonios? También nosotros seríamos de los que llegamos a donde Jesús y lo echamos de aquella región. Fíjese que por eso se le acercó la gente de Gadara a Jesús y lo echaron. No le permitieron predicar la palabra de Dios en Gadara, sino que molestos le dijeron que se fuera. Váyase de aquí, aquí no lo queremos, aquí no lo queremos ni ver. Entonces viene Jesús y descubre el propósito de vida que hay en aquel hombre que por mucho tiempo era temido por los de aquella región. Jesucristo le dice al endemoniado en el verso 19, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Verso 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El problema en las manos de Dios nunca va a tener dominio sobre la obra de Dios. Jesucristo venía de bendecir a la gente que estaba del otro lado del mar. Cruzó en una barca, afrontó una tormenta, llegó a Gadara en medio de problemas con el endemoniado, se presenta frente a él, y la misión de Jesucristo era publicar del reino de los cielos a todo el mundo, que todo el mundo lo conociera. Debido al inconveniente que tuvo Jesús con el hato de cerdos, la gente de Gadara ya no iba a recibir el mensaje de la palabra de Dios a través de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús entonces? Toma al menos indicado, porque un endemoniado no es la mejor opción para predicar. Toma al menos indicado y le da de su presencia y lo envía a predicar. Ahora, quiero que tomemos nosotros conciencia del reino de Dios en nosotros y que analicemos nuestra vida y el compromiso que tenemos delante de Dios. Ojo con esto. Lo primero que Jesús le dice al endemoniado es: vete a tu casa. Y luego le dice: y vete a los tuyos. ¿Sabe, hermano,
que hay muchas familias desintegradas. Hay muchas familias viviendo problemas serios. Hay muchas familias que no tienen el temor de Dios. Y dentro de cada familia hay uno que está luchando por servirle a Dios. Ahora, ese uno que está luchando por servirle a Dios tiene un compromiso adicional a simplemente ser una persona y presentarse delante de Dios para honrarlo y servirle. Y es que el compromiso es para todo el mundo. Cuando Jesucristo deja la gran comisión diciendo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El endemoniado gadareno recibió la gran comisión, y se habla en el mismo verso 20 que el tipo salió a publicar lo que Jesucristo había hecho en él. Jesucristo lo mandó diciendo: vete a tu casa, predícale a tu familia, vete a los tuyos, predícale a tus amigos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Este tipo cumplió al 1000% lo que Jesucristo le mandó. Se relata que comenzó en Decápolis. Decápolis se le nombra a 10 ciudades. El hombre llegó a casa, llegó a sus amigos, llegó a 10 ciudades más, predicando lo que Dios había hecho con él. Ahora, muchos de los que estamos aquí tenemos miembros de nuestras familias que no son convertidos. Y les digo, solo con que nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros primos, nuestros tíos, etcétera, estén enfermos, estén en una situación difícil de la vida, ya nos hace sufrir a nosotros. ¿Cuántos se sienten tristes cuando ven mal a sus hermanos? ¿Y cuántos se sienten tristes cuando ven que algún su hermano está enfermo de gravedad? Ahora imaginen que uno de sus hermanos se vaya a quemar al infierno, que pase la eternidad sufriendo, simplemente porque nosotros no pudimos llegar a ellos y predicarles de la palabra de Dios. Porque les digo, muchos de los que estamos aquí tenemos familia que no es convertida. Y si esa familia que nosotros tenemos no se convierte a Cristo, el final de ellos es un sufrimiento eterno. Y hoy Dios a cada uno de nosotros nos manda esa orden: vayan a predicar la palabra de Dios. No lo hagan con un desconocido. Qué difícil es cuando uno se para frente a alguien que uno no conoce, le toca la puerta de la casa y sale aquella persona y no lo quiere ni recibir a uno. Pero qué fácil es poder cambiar los temas de conversación con nuestra familia y poder darles una palabra de Dios y poder convertirlos a Dios a través del amor de Dios. Y hoy yo quiero que cada uno de ustedes se quede con ese compromiso directo delante de Dios. Si algún familiar suyo sufre condenación, es por su culpa. Pero es que no quieren entender cuántas veces les ha hablado de Dios. Es que no cambian. ¿Cuántas veces los ha aconsejado? Yo les hablo y no entienden. Jesucristo dijo: perdónenlos hasta 70 veces 7.
¿Cuántas veces los hemos evangelizado nosotros? Fíjense que hoy en este lugar tenemos al 98% de personas convertidas a Dios. Y cada uno de todos los que estamos aquí tenemos familia. Y muchos de los que estamos hoy aquí, miembros de nuestra familia, se quedó en casa. Y nosotros salimos de casa, nos venimos para acá y ni tan siquiera les dijimos: fíjese que yo voy para la iglesia, ¿no me quiere acompañar? Fíjese que yo voy al culto. Los cultos ahora son bien cortos. Apenas hora y media tardan los cultos y ya terminamos. ¿No me quiere acompañar ese tiempo? Cada uno de nosotros no debemos permitir que nos acostumbremos a venir solos a la casa de oración. Nosotros no debemos acomodarnos a decir: el culto es a las 5 y nos empezamos a arreglar a las 3 de la tarde, a las 4:30 estamos listos y salimos para la casa de oración solitos, como que no tuviéramos compromiso de nada. ¿Y nuestra familia qué irá a pasar con ellos? ¿Qué irá a pasar con mis hermanos? ¿Qué irá a pasar con toda mi familia? Es algo preocupante cuando nosotros, como miembros de una congregación, nos acostumbramos y nos amoldamos a salir de casa diciendo: ay, regreso más tarde, ay, vengo. Y allá en casa se quedan algunos, tal vez hasta con deseos de venir, y porque no los invitamos, no vienen. A mí hay algo que marcó mi vida y se los vuelvo a contar. Yo conocí a un tipo al que yo frecuentaba todos los domingos. Fíjense que él es dueño de una cevichería. Y todos los domingos yo iba para allá a comprar un ceviche. Todos los domingos. Pasé como 3 años yendo todos los domingos. Todos los domingos. No había un domingo que me perdiera el ceviche. De tal manera que un día lo que me llamó la atención es que las botellas de guaro que él tenía en la cevichería se empezaron a desvanecer, ¿verdad? Ya no estaba todo aquel montón de marcas en la cevichería, sino que poco a poco iban menos. Y de repente llegué un domingo y ya solo habían como 2 botellas de guaro. Entonces, sorprendido, le dije: ¿vos y qué pasó que ya no compraste guaro? Oiga la pregunta que yo le hice. ¿Vos y qué pasó que ya no compraste guaro? Me dijo: fíjate que hace unas semanas vino un hermano aquí a la cevichería y me habló de Jesucristo y yo acepté a Cristo. Y aquel me dijo: solo venda eso, no lo tire, véndalo si es su ganancia. Véndalo y después ya no compre más. Y yo desde ese día soy creyente. Me vine con la cara pálida y me vine preguntándome por qué jamás lo invité yo a la iglesia. Si todos los domingos lo miraba, si todos los domingos estaba con él mientras me preparaba el ceviche, todos los domingos platicábamos, y por qué nunca le hablé de la palabra de Dios. Eso me tocó vivirlo a mí. Ahora, cada uno de ustedes pregúntese: ¿ya cubrimos a nuestra familia predicándoles de la palabra de Dios? ¿O habrá alguno en nuestra casa al que nosotros no le hemos hablado? Jesús le dijo a aquel tipo: vete a tu casa y a los tuyos. Y es que, sabe, hermano, la familia es lo primero que debemos tener siempre. La familia debiera ser un refugio de amor
para todos. La familia debiera ser un lugar en el cual nosotros encontremos consuelo. Llegar a casa debiera ser motivo de alegría para nosotros. No que se nos ha hecho costumbre que cuando andamos fuera hasta se suele hacer aquella broma: ya te vas para tu casa porque te mandan. O muchos también acostumbran a decir: vámonos para otro lado, si a la casa ni llegar quiero. ¿Qué relación tenemos en casa? ¿Qué tanto amor damos nosotros en casa? ¿Qué tan bien nos sentimos en casa? Si nos sentimos mal en casa, es porque no estamos dando nosotros lo que Dios nos está dando. Dios es amor. Y si nosotros realmente somos creyentes, tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Por eso Jesucristo le dijo a aquel hombre: vete a tu casa primero. Anda a predicarle a tu familia. Anda a decirle a tu familia lo que Dios hizo contigo, para que tu familia, como número uno, tenga el conocimiento de lo que Dios puede hacer en un corazón. Yo meditaba en esta porción de la palabra de Dios y venía a mi mente muchos problemas que se dan en familia. Y es que las familias hasta cierto punto son un problema serio desde siempre. ¿Quién fue el que mató a Abel? Su hermano. ¿Quién fue el que vendió a José? Sus hermanos. Pero ¿por qué nosotros no romper esa maldición del diablo y convertir en nuestra familia una fortaleza de amor? Fíjense que estamos atravesando un tiempo bien complicado, y este tiempo de pandemia ha servido para demostrarle al mundo entero que no hay nada mejor que la familia. Cuando yo tuve coronavirus, qué chulo decir así en tiempo pasado, ustedes. Mientras yo estuve enfermo de eso, quien me cuidó a mí fueron mis hermanos, mi esposa, mis hijos, mi mamá. Ellos fueron los que me cuidaron a mí. Estuve 22 días en cama y cada día estaban mis hermanos ahí. Cada día estaban mis sobrinos ahí. Ya me moría y no se me desprendían mis hermanos. Porque somos familia. Y de ese tiempo para acá, que es un corto tiempo, yo a cada lugar al que soy invitado, gracias a Dios que salgo a otros lugares, yo cuento esto y le digo a toda la gente: ámense en familia, hombre. No dejen que el odio entre entre hermanos. No dejen que el odio entre entre padres a hijos, mucho menos en el matrimonio. Hay personas que son esposos y el esposo duerme en un cuarto y la esposa en otro cuarto. No nos dejamos por nuestros hijos. Es mejor que se dejen, más daño le están haciendo a sus hijos. Porque lo que ellos están viendo es lo que van a reproducir después. Aprendamos a amarnos de corazón, hombre.